mi audio o los demás compañeros si escuchan bien? Yo sí escucho A bien. ver, jóvenes, sí se escucha, Sí se pero escucha bien. ¿por qué no se desconecta Marlen y vuelve a entrar? Tal vez así se puede corregir un poquito. Sí, licenciada, muchas gracias. Ahorita lo hago. Bueno, Licenciada, buena noche. buenas noches, Jessy. Una pregunta, ¿hasta qué página llegará el Llegamos al contenido para... capítulo de la dictadura de Jorge Ubico, la aldea de Ubico. Es el capítulo, si no estoy mal, 19. Muchas gracias. Muy bien. Sí, capítulo 19, la aldea de Ubico. Hasta ahí será para el segundo parcial, ¿verdad? Sí, ahí vamos a Gracias. llegar. Bueno, ¿cómo va con las lecturas? ¿Ya las llevan avanzadas? De mi parte ya vamos bastante avanzaditos. Ahorita voy por las reformas las reformas cafetaleras y todo eso. Ah, qué bueno. Ya les dieron, ya tienen el calendario, ¿verdad? Ya. Muy bien. Buenas noches, Liz. Buenas noches, Stephanie. Bueno, muy bien, jóvenes. Vamos a iniciar. Me dicen si se ve ya. Ya listo. Gracias. Bueno, veíamos en nuestra clase anterior la dictadura de Manuel Estrada Cabrera, la forma en que se organizó, los atentados que tuvo. Hay también la consolidación de los monopolios, principalmente con la compañía frutera y los ferrocarriles de Centroamérica, ¿ya? Entonces, vamos a ver ahora el, la otra parte, el ocaso de la dictadura, ¿ya? Porque todo periodo, toda dictadura va produciendo sus propias contradicciones que causan su desquebrajamiento. Entonces vamos a analizar algunos aspectos. Dentro de estos tenemos los terremotos de 1917 y 1918. Eso lo vamos a ver un poquito adelantito. Eh, también toda ese grupo que en su momento apoyó a la dictadura, tanto un poco de la élite, que también lo veía con desdén, y
también en este caso Estados Unidos, el contexto internacional tuvo mucho que ver. Estados Unidos, por ejemplo, con la cuestión de eh, la compañía frutera, ¿ya? Entonces, este contexto pues ayuda a que vaya cayendo en sí el régimen de los 22 años de Manuel Estrada Cabrera. Entonces vamos a analizar esto. En 1918 tenemos el fin de la Primera Guerra Mundial. Y en este sentido, Guatemala se ve, ya casi al final de la guerra, se ve obligada para congraciarse este dictador, Estrada Cabrera, para congraciarse con Estados Unidos, le declara la guerra a Alemania. Imagínense ustedes eso. Iba a mandar su gran artillería a Guatemala hacia Alemania, ¿no? Entonces, también en este sentido, se emite un decreto en 1919 que iba dirigido a expropiar los bienes que en su momento eran alemanes. Dentro de ellos iba ¿cómo se llama? Los bienes, la empresa eléctrica, ¿ya? Que Estados Unidos comienza a reclamarla para que se le concesione, pero ya no le dio tiempo a Estrada Cabrera a hacer ese movimiento, entonces la situación cambia totalmente, ¿no? Entonces Guatemala participa dentro de ese contexto de la Primera Guerra Mundial, en teoría con las negociaciones de paz y la situación que tuvo repercusiones en la forma en que se tenía que reconstruir Europa, ¿ya? Esto es así como nosotros podemos verlo como algo como absurdo, ¿no? Pero sí tiene mucho que ver con los acontecimientos, el rumbo que los acontecimientos van a seguir para la siguiente década. Entre 1917 y 1918, un contexto un poco similar a lo que vivimos hoy con la cuestión de la gripe española, ¿ya? O la fiebre, la cuestión de la influenza, ¿no? En esta temporalidad, pues llega la epidemia y se resiente principalmente en las regiones del occidente, en los departamentos de Huehuetenango, San Marcos, parte de Quetzaltenango y Quiché, ¿ya? Las mayores pérdidas de vidas humanas se registraron en las áreas en donde estaba la concentración principalmente indígena, ¿ya? Entonces, en la ciudad de Guatemala no se le dio la importancia a los acontecimientos el rumbo de la epidemia. Entonces, no sé, en 1917 el gobierno no hizo nada por tratar de de detener el avance de la epidemia. Entonces, principalmente cuando se vieron afectados ya los cafetaleros por la muerte de grandes cantidades de personas, de población indígena, que era la encargada de trabajar en las fincas cafetaleras, entonces se dio un descenso en la producción de café y la recolección del grano. Entonces, ahí sí fue donde ya le comenzaron a poner la importancia que debían, ¿ya? O sea, unas actitudes muy similares a la del señor de ahora, ¿no? Del que está ahora. Entonces, ya para 1918, entonces se vieron en la necesidad de implementar algunas medidas, ¿ya? Como las cuestiones del distanciamiento social, la utilización de las mascarillas, o sea, lo que estamos viendo en la actualidad, o sea, no es muy ajeno a lo que se vivió en esa temporalidad. Entonces, ya eso afectó también porque comenzaron a hacerse reclamos, ¿ya?
sobre la manera en que se estaba, las actitudes de desdén que tuvieron en desprecio en contra de la vida de las personas, ¿ya? Eso molestó bastante. Y se dieron diversos conatos de rebelión, ¿ya? En el altiplano. Entonces, y también en la ciudad, principalmente, fueron en donde se emplearon esas medidas de sanidad, ¿ya? Donde se organizaron algunas brigadas médicas, ¿ya? Pero que no fueron las suficientes para evitar las muertes, ¿no? Entonces, hay un descalabro en la economía, lógicamente, ¿no? Y a lo que se recurrió fue de culpar a la población, decirle, pues bueno, los hábitos de higiene no son los efectivos, pero las cuestiones de los cinturones de pobreza eran demasiado fuertes, ¿no? Entonces, en la actualidad vemos unas actitudes similares de autoridades ya, y eso tampoco se puede negar, actitudes de la población también que no son como muy responsables, pero en algunos casos, ¿ya? Entonces, vemos que esto se fue acumulando dentro de las causas, porque son diversas causas que dieron motivo a la caída de este señor. Aparte de esto, también los terremotos en diciembre de 1917 y en enero, o sea, el 1917 se despidió con un terremoto y 1918 dio la bienvenida con otro terremoto. Entonces esto causó pues pérdidas de las vidas humanas, como también de la infraestructura y también pérdidas económicas muy fuertes para esa economía tan golpeada de Guatemala. Entonces, una destrucción total, ¿ya? Por ejemplo, ahí es donde se dio origen al famoso barrio El Gallito, ¿ya? Solo que se originó como un campamento de la población que había quedado afectada por el terremoto, que se quedó sin nada. Entonces vino ayuda de otros países, pero no llegó a la gente que debía de llegar, ¿ya? Entonces, esto también causó gran descontento, ¿ya? Y además, la actitud de desprecio hacia situaciones que podían reconstruirse y desprecio también hacia más que todo la gente, ¿no? Entonces vemos que esto también hizo que ese movimiento urbano que se estaba aglutinando nuevamente alrededor de esos famosos clubes de obreros, ¿ya? Clubes liberales, que en su momento sirvieron como de base para elegir al presidente, ahora se estaban volviendo en su contra, ¿ya? Principalmente por población que en su momento estuvo como muy a favor de la dictadura, además del miedo que le tenían. Y la universidad, pues de 1917 a 1920, pues era la Universidad Manuel Estrada Cabrera, o sea, era tan megalómano el señor que le puso su nombre, y en 1920, en enero de 1920, solicitan autorización, porque todo tenía que ser autorizado por el señor presidente para que se organizara el club unionista dentro de la universidad, ¿ya? Pero esa era solamente el pretexto. En realidad lo que estaban solicitando ya era incorporarse a el movimiento que había iniciado en 1919, ¿ya? Eh, el famoso partido unionista, ¿ya? Que fue autorizado, y sí fue autorizado, pero que en teoría lo que solicitaba era la Unión Centroamericana, pero que en la práctica lo que deseaba pues era pues cambios de estructura. Entonces, aquí los universitarios ya se unen a las demandas del resto de la población. Entonces, son un cúmulo de cosas que caen, que se juntan y que dan origen a la caída de este señor, de Manuel Estrada Cabrera. Entonces tenemos que
todos sus allegados, que en su momento fueron aduladores, pues se alejan del presidente. Ya hablamos del Partido Unionista, que se reorganiza, ¿ya? Y también ese movimiento obrero, ¿ya? Que ahora ya estaba en contra, ¿ya? Y entonces tenemos que de enero a abril de 1920 hay una ebullición de manifestaciones y primero lo que se solicitaban era únicamente algunas mejoras, ¿ya? Pero posteriormente ya pasaron a solicitar que renunciara el señor presidente, pero no lo realizaba. Aquí tenemos una de las manifestaciones de abril, que se le conoció como la Semana Trágica, ¿ya? Aquí hubo una refriega bastante fuerte, en contra hay muertos, pero aún así la gente seguía solicitando que la Asamblea Legislativa asumiera un papel protagónico, ¿ya? Hay diversos líderes, hay un entonces eh, hay un pliego petitorio que se imprimió, que se le denominó el Acta de los Tres Dobleces, ¿ya? Que llegó a toda la población, ¿ya? Y donde se solicitaba una serie de cambios y que la Asamblea Legislativa por el dictador ahora pasara a solicitarle la renuncia. Y entonces se le practicaron una serie de exámenes médicos al presidente y no estaba mentalmente apto para ejercer el poder. Entonces, esta que es incapaz y entonces, pues, esto reaccionó, el presidente, la reacción que tuvo fue violenta, ¿ya? Y se atrinchera en ¿cómo se llama esto? El gimnasio, el Teodoro Palacios Flores, ¿ya? Entonces, aparte era la finca La Palmita, que era propiedad de Estrada Cabrera, y entonces lo que provoca es de que haya una refriega en contra de la población, pero esto no los detuvo, hasta que al final se convocó a la asamblea determinó de que quien debía asumir el poder era el primer designado. En su momento también fue miembro de la Asamblea Legislativa. Zona familia de mucho dinero, ya propietarios hoy del ingenio Pantaleón, ya dentro del Congreso comenzaron a custodiar y estos eran parte de sus funcionarios que también estuvieron presos con él y murió en 1924 y fue sepultado en Quetzaltenango, ¿ya? ¿Qué sucede en esta década? De 1920, ya vamos a hablar de Carlos Herrera Hermana, de 1920 a 1930. Es una etapa de varios incidencia en Guatemala, ¿ya? Entonces tenemos el fin de la Primera Guerra Mundial, ¿ya? ¿Y esto qué tiene que ver? Pues esto permitió que para 1922 se formara la famosa Unión Soviética, ¿ya? El surgimiento, contraposición de Estados Unidos, que representó el bloque capitalista que triunfó durante la Primera Guerra Mundial. Pero además, Italia, en Alemania, ¿ya? Se estaba formando y también en ¿cómo se llama? Italia y Alemania
perdón, el Adolfo Hitler. ¿Qué sucedía en esta década en Guatemala? Pues tenemos de que producto de esa Primera Guerra Mundial se expropiaron los bienes alemanes, ¿ya? Y estos bienes pasaron a propiedad del Estado. En 1921 se organizó la celebración del primer centenario de la independencia. Hubieron diversos, ¿cómo se llaman? Diversos acontecimientos, como ya ustedes pudieron observar ahorita de este bicentenario, ¿no? Eh, hay un cierto periodo de apertura que fue de 1920 a 1930, ¿ya? Y esto permitió la organización del primer ¿cómo se llama? Del primer partido en 1929. ¿Qué sucede con él? Él fue don Carlos Herrera Luna, empresario, ¿ya? Eh, 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 de una familia bastante con mucho dinero, ¿ya? Entonces, él asumió la presidencia primero como un primer designado y luego se celebraron elecciones en donde él salió ganando y asumió un papel estaba en contra de las reelecciones de esas continuas reelecciones que habían significado la consolidación de la dictadura de Estrada Cabrera, ¿ya? Entonces, también como perteneciente al partido, pretendían una integración de Centroamérica, pero ya no de la manera en que se había planteado con la federación de 1824 a 1800 eh, y su política antimonopolios, porque cuando se expropiaron los bienes alemanes, ahí va la empresa eléctrica. Entonces, esa empresa eléctrica la estaba solicitando Estados Unidos, en que quieren que firmemos esos contratos, son nocivos para Guatemala. Y eso le valió que se le diera golpe de Estado en diciembre de 1921, ¿ya? Por parte ¿cómo se llama? Tanto financiado por la compañía frutera, por la UFCO, como también ejecutado de maltecos, ¿no? Entonces, este escaso periodo de año y medio, pues hubo tolerancia y dentro de eso, por eso se logró la organización de ese primer partido comunista. Eh, eh, los bienes alemanes pasaron al Estado y se custodiaron de una manera relativizadas por Estrada Cabrera para ya y no como un ente para gobernar muy bien el poder local, ¿ya? Y entonces, pues, fue encabezado por este señor, José María Orellana, que estuvo al frente del Estado entre 1922 a 1926, ¿ya? ¿Qué hay de importante ¿cómo se llama? En este periodo? Bueno, tanto este señor José María Orellana como Carlos y Jorge Ubico fueron funcionarios de Estrada Cabrera, ¿ya? Él fue ministro de Educación, ¿ya?
estuvo a cargo del Ministerio de Educación y en el caso de Ubico fue jefe político de las Verapaces y de Retalpuleo, ¿ya? Entonces, él favorece el ensanchamiento de los monopolios extranjeros y lo que les decía, ¿no? La razón del golpe de Estado fue de que no entregó. Esto dio lugar a que empezara a funcionar la famosa Electric Bonansher. Aquí están haciendo el otro monopolio que quiso atacar Arbenz cuando se creó en 1953 la hidroeléctrica Jurún Marinalá, ¿ya? Cuando se planificó. Entonces, pues tenemos de que aquí se fueron ensanchando esos monopolios. Todo ese desorden que se había mantenido en la cuestión bancaria, en donde cualquier banco emitía moneda, pues acá trató de controlarse de forma monetaria de 1924, que creó el quetzal como moneda. Se creó también el crédito hipotecario nacional y hay cierto periodo de estabilidad del café y eso no significó que que mejorara las condiciones de vida de la población trabajadora, no. Eso lo que permitió pues que ese pequeño grupo de cafetaleros pues fueran ensanchando sus ganancias, ¿ya? Y en detrimento del resto de la población. Entonces tenemos los quetzales, para que veamos que la moneda de quetzal no la inventa don Álvaro Orsú, sino que ya había estado en una primera manifestación, luego ya pasó a crearse el billete de a quetzal, ¿ya? Y de dónde se iba a obtener para capitalizar los fondos para esa reforma monetaria. Pues primero, cobrando un impuesto a las exportaciones de café, ¿ya? Y con esto, de este Banco Central, en donde el Estado ya tenía que controlar la emisión de moneda, ¿ya? Esto posteriormente, en 1946, ya se creó el Banco de Guatemala con la cuestión de su ley orgánica, la autonomía y todo, ¿ya? Entonces, pero eso ya es en la época revolucionaria. Entonces aquí estamos viendo los primeros pasos, ¿ya? Y el objetivo era tratar de ordenar todo ese desorden que había en esa primera etapa, ¿no? Entonces tenemos todos estos, todo este tipo de monedas tendría que desaparecer. Entonces tenemos ya aquí esos 5 quetzales que posteriormente será la manera en que estaba, que era. Ahora, pues, la pintura que tiene en la actualidad, pues, es de los años 50, ya no es de su primera etapa. ¿Qué sucedió con este señor? Pues fue encontrado muerto en el área de la antigua Guatemala y se convocó a la Asamblea Legislativa y llega la figura del primer designado y el primer designado fue Lázaro Chacón. Lázaro Chacón, a pesar de ser mucha apertura, ¿ya? En la manera de enfrentarse a la ejecución del poder público, ¿no? Entonces, se le da importancia a la educación y se otorgaron becas para algunos estudiantes de la universidad que fueran avanzados para que fueran a estudiar al extranjero. Y dentro de ellos, uno de los que se gana una de esas becas fue el entonces joven estudiante maestro de la escuela normal,
Juan José Arévalo para que se fuera a estudiar a la Argentina. Ojo, ¿ya? Los años 20 de 1930, 1920, 1930, en donde Asturias sale al extranjero, también becado a estudiar a Europa, ¿ya? Entonces, y se están formando todos esos personajes que van a tener mucha relevancia en 1944, ya en esa década revolucionaria, ¿ya? Entonces, hay también tolerancia a la organización estudiantil y en 1929 inicia ese periodo de declive de la economía, ¿ya? Con la famosa Gran Depresión, la caída de los precios de las acciones en la bolsa de valores, fue una crisis mundial. ¿Ya? Entonces, producto también de esa cuestión de la guerra, ¿no? De la Primera Guerra Mundial, del nazismo, ¿ya? Y del fascismo, que van a dar origen a la Segunda Guerra Mundial. En el caso de Guatemala, pues la producción de café, sí había producción de café, lo que sucedió fue la sobreproducción tanto en Europa, en América del Sur, y también que si hay una crisis, la gente no estaba consumiendo, ¿no? Lo principal es comenzar a poder sobrevivir. Entonces, eso lo resienten los cafetaleros guatemaltecos y se enfrenta Guatemala con una manera que se tiene de enfrentar esa crisis es con una dictadura, y va a ser en efecto la dictadura de Ubico, ¿ya? Entonces, las inversiones se paralizaron, caen todas las exportaciones, ¿ya? Y entonces esto abre el camino para que se reinstalen dictabilidad política, permite esa situación. Bien, porque para 1930 comenzó a funcionar el famoso ferrocarril de los Altos, ¿ya? Este ferrocarril comenzó a funcionar en 1930, pero el proyecto y toda la construcción del ferrocarril empezó en el siglo XIX, y los contratos comenzaron a hacerse de manera paulatina, y quedaban estancados y se volvían a realizar. Entonces, este proyecto del ferrocarril de los Altos es financiado por cafetaleros quetzaltecos, también con capital alemán, y se contrata a una empresa alemana para que lo construya y que traigan la maquinaria, ¿no? Eso era un ferrocarril eléctrico, también participó la municipalidad local, era un ferrocarril eléctrico que se hacía funcionar por la hidroeléctrica Santa María, ¿ya? Y recorría de Quetzaltenango hacia San Felipe Reu, en donde se unía con el ferrocarril del sur, ¿ya? Y el objetivo era transportar productos de Quetzaltenango y también de Quetzaltenango hacia la costa y de la costa hacia Quetzaltenango, ¿ya? Eran aproximadamente 45 kilómetros el recorrido. Entonces, esta era la estación central del ferrocarril de los Altos. Hoy es el Centro Intercultural de Quetzaltenango, y después de ser la sede del ferrocarril, ahí se instaló la base militar, la zona militar 1715, la temida 1715 de Quetzaltenango, ¿ya? Y ahora pues es el Centro Intercultural. ¿Qué sucedió con el ferrocarril de los Altos? Funcionó entre 1933 a 1930 a 1933, y resulta de que pues esta era la hidroeléctrica que la hacía funcionar, ¿ya? Santa María, y resulta de que en 1933 hubo un gran temporal
que destruyó parte de la infraestructura del ferrocarril, pero esa podía ser reparada. Pero ya estaba en el poder Jorge Ubico, y Jorge Ubico se alejó mucho de los alemanes y gobernó en favor de los consorcios norteamericanos. Es una causa política. Además de que veía con desdén a la población quetzalteca, y entonces desde el gobierno central hubieron órdenes de impedir a la municipalidad que pudiera reconstruir, que limpiaran las vías. Al contrario, lo que mandó a hacer fue a obligar a que fuera desarmado el ferrocarril. Entonces, parte de la maquinaria fue enviada a Europa para la fabricación de municiones para la Segunda Guerra Mundial. Otra parte de la infraestructura fue utilizada para la construcción de puentes en el suroccidente, y muy poca parte de la vía férrea fue utilizada. Ahora lo pueden ustedes ver si van a Quetzaltenango, que es utilizada para el alumbrado público, ¿ya? Y la hidroeléctrica del ferrocarril es utilizada ahora por el INDI, pasó a propiedad del INDI, ¿ya? Estas son estudiantes del área de Quetzaltenango que invitaron a estudiantes de la ciudad capital para que fueran, que participaran en la, ¿cómo se llama? En el recorrido inaugural del Ferrocarril de los Altos. Esto es en el área de Cantel. Entonces ahí están celebrando como buenos sancarlistas, miren. Bueno, y entonces, pues, dejó de funcionar y fue desarticulado, y lo único que queda del ferrocarril, pues, es la hidroeléctrica y la melodía de Domingo Betancourt del Ferrocarril de los Altos. ¿Ya? Hasta ahora. ¿Qué sucede con la cuestión de la crisis política? Pues Lázaro Chacón, hay un impasse político entre septiembre y enero de 1931. Septiembre de 1930 y enero de 1931. Y hay relevos de poder debido a que Lázaro Chacón murió, le dio un derrame cerebral, quedó imposibilitado y finalmente murió, ¿ya? En la figura del primer designado era Jorge Ubico, pero él no quiso asumir el poder porque dijo que él quería llegar al poder por la vía electoral, ¿ya? Entonces, fue en enero de 1931 cuando la Asamblea Legislativa finalmente puso cierto orden, ¿ya? Convocó a elecciones, y en esas elecciones salió electo Jorge Ubico. ¿Ya? Estudió en la Escuela Politécnica, nunca se graduó, ¿ya? Y militares, y finalmente regresa a Guatemala. Como les dije, fue jefe político en REU y en las Verapaces, ¿ya? Él es una persona, fue una. Entonces, asumió el poder en 1931, gobernó de 1931 a 1944, y producto de esa crisis de 1929 se enfrentó a la crisis con una dictadura de austeridad, ¿ya? Muy tomada de sus referentes. ¿Conocen a alguien de estos? Únicamente Adolfo Hitler. Hitler. Mussolini y Napoleón. Napoleón no. Este es Napoleón, este es Hitler, este es Mussolini y este es Franco. Puros dictadores. Y esto eran sus referentes y marcaron mucho la forma en que gobernó. Entonces,
aunque admiraba a Hitler, ¿ya? Se aleja de los alemanes al momento de ejercer el poder porque asumió una postura muy pro-norteamericana. Entonces, para hacerle frente tanto a la crisis y también para enfrentar el Estado, eh, ejerció una dictadura de control y descentralización del poder, ¿ya? En todos los sentidos. En la libertad de prensa, ya los periódicos que no le fueron afines fueron cerrados, solo se permitieron algunos como el Imparcial, el periódico La Hora circulaba y dejaba de circular, el Diario de Centroamérica dentro de otros, ¿ya? Hay en el caso del joven movimiento obrero, que se registró desde 1919, pues pasó a cerrarse totalmente, a ser desarticulado. Las palabras como obrero fueron, como ustedes lo van a leer en el libro, los que lo están leyendo ya, de las desaparecidas. Ahora fue utilizada la palabra empleado. Hoy en día hasta la palabra empleado está siendo suprimida, ahora son colaboradores, ¿no? Eso para invisibilizar los derechos laborales. Aquí no existían, ¿no? Control total, tanto de la asamblea proubiquista, la asamblea legislativa, como también el poder ejecutivo, lógicamente el judicial, para controlar el poder local. Muchas de las personas asumieron actitudes y de los funcionarios asumieron actitudes muy afines al dictador, y esto mediante el terror pues permitió la consagración de la dictadura. La sociedad militarizada en todas las esferas del poder, ¿ya? En el interior del país, los mismos cafetaleros fueron autorizados para ejercer el poder, o sea, una cuestión bastante de mucho terror, ¿ya? De mucho pánico, como decía Galich. Entonces, emitió ¿cómo se llama? La militarización, ¿ya? De la educación también en todos los niveles, y era muy regular que este señor el día de su cumpleaños saliera a pasear sobre la Sexta Avenida, ¿ya? O iba en su caballo o iba en una eh, motocicleta Harley Davidson, ¿no? Que medio se habían logrado en la década anterior, suprimidas. Silencio total de la política. El único colocado que había que haber convocado elecciones en 1935, ¿ya? Pero se modificó igual el artículo 66 de la Constitución, y hubieron algunas intentonas de un grupo de cadetes de la Escuela Politécnica que fueron compañeros de él en la promoción, y entonces fueron delatados, y entonces estos señores fueron ejecutados. O sea, la policía y el ejército ejercían un control completo de la población, y en la policía un personaje siniestro recordado que fue Roderico Anzueto, ¿ya? Aparte de esto, por ejemplo, ahí no sé si ustedes tienen abuelos o han platicado con gente adulta ya de por lo menos 90 años, y les digo porque me pasó en el circuito familiar, donde hay una añoranza por los tiempos de Ubico, en donde dicen los abuelos, ay, si esto fueran los tiempos de Ubico, yo me dormía, nos dormíamos en la casa y dejábamos las puertas abiertas y no robaban, no había nada, ¿ya?
Entonces, hay ese tipo de añoranzas por decir, no pasaba nada, sí, no pasaba nada, porque todo estaba sumamente controlado. Y lo digo porque en mi casa todavía me recuerdo que de niña veía a mi abuelita, que el día del cumpleaños de Ubico, que era el 10 de noviembre, pues le ponía hasta candelas. Y entonces decía, mira, es que lo que pasa que hoy es el cumpleaños de Ubico. ¿Y es que tiene? Le decía, ja, en los tiempos de Ubico no había ladrones, decía, chori consentidor, pena por igual. Entonces, es una dictadura completa, ¿no? Entonces, cómo se ha ido construyendo esa situación de la mano fuerte, ¿no? ¿Ya? Que ha sido como hasta el lema de partidos políticos. Eh, Eran muy regulares sus famosas giras presidenciales, a donde llegaba a determinados lugares, entonces iba una avanzada y esa avanzada era la encargada de organizar la bienvenida al dictador y entonces se le presentaban diversos problemas y asumiendo el papel de juez dictaba sentencia. Por eso es que la gente decía, no hay mucha burocracia. ¿Por qué? Porque todo estaba centralizado en la casa, en la figura del señor, de este señor, ¿no? También como una manera de controlar a la población, toda esa cuestión, recordémonos que durante buena parte del tiempo el control poblacional lo llevaba la iglesia. En, a él, ahora ya iba a ser el Estado. Entonces se creó este documento de la cédula de vecindad, ¿ya? Y se creó el registro civil. Este documento estuvo en vigencia hasta el año 2010, cuando se creó ¿cómo se llama ahora? El Registro Nacional de las Personas, ¿ya? El famoso RENA, ¿ya? Entonces ahora eh, ya se sustituyó la cédula de vecindad por, ¿cómo se llama el documento que tenemos todos? DPI. Ajá. DPI. Ya, muy bien. Para controlar, para garantizar la fuerza de trabajo, tanto en las fincas cafetaleras como también en para construcción de infraestructura física y apertura de caminos, se emitieron distintas leyes que eran para el trabajo forzado. O sea, se derogó el reglamento de jornaleros, pero se creó la ley contra la vagancia, ¿ya? Esta ley contra la vagancia, pues, perseguía principalmente los fines de semana a los determinados vagos, ¿no? ¿Quiénes eran los vagos para ellos? Que eran a la gente que encontraban en las cantinas, ¿no? Y entonces pues los obligaban a hacer trabajos forzados, ¿ya? Tenían que elaborar 150 jornales, etcétera. También la famosa ley de vialidad, esa ley de vialidad que obligaba a hacer darle una semana de trabajo al Estado, ¿ya? Para garantizarse la mano de obra sin tener que hacer mayor inversión, ¿sabe? Enfrentar la crisis. Ese fue el pretexto en los primeros 5 años, pero eso se mantuvo hasta 1944, cuando se dio el movimiento de la revolucionario, ¿no? Y el impuesto de vialidad de 2 quetzales, y si no, pues tenía que cambiarlo por trabajo forzado. Entonces, eso era regular. Con respecto a sus enemigos políticos, como también a las personas que así lo desearan, pues en teoría, ya esto era ilegal, pero era aceptado y era practicado por el Estado. Entonces tenemos el fusilamiento, ¿no? Entonces, eh, la famosa ley fuga, eran ejecuciones extrajudiciales, ¿ya? Y entonces con esto pues se garantizó controlar a sus adversarios políticos, porque si sus adversarios políticos eran encontrados haciendo alguna situación peligrosa,
ya que pusiera en peligro al Estado, entonces se decía de que se daba la fuga y era ejecutado por detrás. Y también se daban regularmente ejecuciones a la entrada del cementerio general. Entonces, de diversas maneras, pues había, esto también ayudaba al control de la sociedad, ¿no? Muchos dicen, es que construyó tal y tal cosa. Bueno, pues resulta después de los terremotos de 1917 y 1918, entonces hay como una destrucción de la ciudad, entonces pues se emprendieron una campaña de construcción de infraestructura física. Y dentro de ellos está pues el Palacio Nacional que se mandó a construir porque pues estos fueron productos de trabajo forzado, ¿no? Entonces, también hubieron arquitectos que dirigieron, pero la mano de obra era básicamente trabajo forzado. Entonces, el palacio que se construyó entre 1938 y 1943, cuando se inaugura, el edificio de correos, ¿ya? También el hoy Ministerio de Gobernación, sin esas horrorosas barandas que tiene en la actualidad, que hay muchos, ¿cómo se llama? Estilos arquitectónicos, ya con muy buen gusto, eso sí no se puede negar. ¿Cómo se llama? El aeropuerto en su primera etapa y la casa presidencial, ¿no? En una primera etapa, entonces aquí tenemos otra vista del Ministerio de Gobernación, ¿ya? Y esta es la iglesia de San Francisco, ¿ya? Y esta parte del convento de Santa Clara. Muy a favor de los, ¿cómo se llama? De los monopolios, principalmente de la UFCO, ¿ya? En 1934 se había firmado un contrato entre el Estado de Guatemala y la UFCO para que construyera el puerto de San José, ¿ya? Pero la empresa se negó a hacerlo, ¿ya? Una primera etapa, ¿ya? Entonces Guatemala no reclamó nada, ¿ya? Por la política pro Norteamérica que había emprendido para tener el apoyo que él necesitaba por las intenciones que tenía el presidente, ¿no? Entonces, se toleraron algunas industrias que fueran de sus allegados, ¿ya? Eso era bastante regular, ¿ya? Como la licorera, la cuestión de la cementera, ¿ya? Y que tuvo muchos beneficios al momento de la construcción de la infraestructura, principalmente Cementos Novela. En la cuestión de la educación, la primaria, en alguna medida se fomentó, y la secundaria y la de la universidad no era beneficiada porque, según ubico, era mejor mantener a la gente sumida en la ignorancia, ¿ya? Entonces veamos qué decía Manuel Galich, que fue presidente de la Asociación del Derecho, ¿no? Éramos analfabetos en materia política, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Por la prohibición que existía de la circulación de libros, ¿ya? Entonces, esta es la Guatemala de los años 40, ¿ya? De la calle Real, hoy Sexta Avenida, ¿ya? Entonces, lo que dicen, lo que dice Luis Balcárcer, ¿no? Donde decía eh, que era una aldea, ¿no? La manera en que se gobernaba, o sea, Guatemala se gobernaba como una fincona, ¿ya? Y todavía tiene la estructura de una fincona, esto no ha sido superado totalmente, ¿ya? Y en teoría no había corrupción, pero según los informes de los servicios de Washington, de Estados Unidos, pues el mayor terrateniente, según los inventarios que se tuvieron después de la caída del presidente, pues se dieron cuenta que sí tenía unas grandes propiedades. Los la Asamblea Legislativa en los años 40 de $200,000, ¿ya? Por los servicios que prestaba al país, ¿ya? Y su magna obra, ¿ya? Con su megalomanía,
el Palacio Nacional, que fue inaugurado el día de su cumpleaños, ¿no? En, ¿cómo se llama? 1943, que al final pues lo disfrutó unos meses porque ya en julio de 1944 pues renunció, ¿no? Después de una serie de movimientos. Pues, ¿qué sucede? ¿Por qué renuncia? Pues hay diversas movilizaciones ya como mismo Manuel Galich dice, la única manera que podían reorganizarse, porque estaba incluso reunirse estaba prohibido, entonces comenzaron a reunirse bajo pretexto, en el caso de los estudiantes universitarios, de elegir a la reina universitaria. Entonces, como había todo un sistema de espionaje, entonces la manera de pasarse mensajes era pequeños mensajes escritos, ¿no? Que debían de ser destruidos para que no llegaran a las manos de la temida policía. Y entonces, primero, al movimiento ese urbano es iniciado por maestros. ¿Ya? Primero son pequeños grupos, ¿ya? Luego ya se aglutinan los maestros y ya los estudiantes universitarios desde 1942 ya se estaban reuniendo, ¿no? Entonces, primero sus demandas eran demandas para mejorar las condiciones educativas, ya después pasaron a ser demandas políticas. Y luego ya varios de los allegados de Ubico comenzaron a solicitarle primero que volviera al régimen constitucional porque había suspendido las garantías constitucionales y entonces le hicieron llegar en un pliego petitorio denominado el de los 311. ¿Y quiénes eran los 311? Eran los 311 personajes notables que en su momento habían apoyado a Ubico y que ahora le estaban retirando prácticamente su apoyo. Entonces, tenemos tres elementos acá. Tenemos primero estudiantes universitarios, tenemos ya, están los maestros, ya, y el 25 de junio del 44, las demandas subieron de tono y es asesinada por la tarde la maestra María Chinchilla. Entonces eso, en lugar de bajar los ánimos, hizo subir de tono las protestas, ¿ya? Entonces, la policía sí reaccionó, pero ya como vuelvo otra vez a Galich, donde dice, teníamos tanto miedo que después de ese miedo se convirtió en valentía para comenzar a hacer más reclamos, ya eran reclamos políticos, ya posteriormente ya los reclamos fueron para que renunciara, ¿ya? Y a esto coadyuvó también el contexto del fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Producto de esa Segunda Guerra Mundial, pues comenzó un periodo de cierta cuestión democrática y ya gobiernos como los de Ubico no lo eran muy favorables a Estados Unidos, entonces por eso la retira el apoyo. Además de que ese pequeño grupo que le había servido en su momento, pues también la retiró. Entonces hay un descontento ya generalizado por la manera de gobernar y las condiciones en que el país estaba. Entonces, por eso es de que el gobierno comienza a caer, ¿ya? Y finalmente renunció el 1 de julio de 1944, ¿ya? Ahí ya se está gestando el famoso movimiento que se conoce como jóvenes. ¿Qué se estaba organizando ya ahí? La revolución del 20 de El octubre, movimiento sí. revolucionario. Uh-huh. Y todavía falta otro ingrediente más, que ese se va a unir de julio de 1944 a octubre, al 20 de octubre del 44, ¿ya? Porque al renunciar Ubico asumió un triunvirato, ¿ya? Buenaventura Estrada, estaba también Federico Ponce Baides, el otro nombre se los debo, ¿ya? Pero la Asamblea Legislativa
persuade, bueno, no la Asamblea Legislativa, Ponce Baides persuade a los otros 2 integrantes que se retiran, y entonces la Asamblea Legislativa había designado a Federico Ponce, y en medio de esa revuelta ya estaba un personaje clave que va a, ¿cómo se llama?, a cobrar mucha relevancia, ya el movimiento armado, ¿ya? En esa reunión de la Asamblea Legislativa ya estaba Jacobo Arbenz, ¿ya?, el capitán en ese momento, que renuncia al ejército, ¿ya?, y pasa entonces a complotar. Entonces, el elemento que les estoy hablando, que hacía falta aquí, era el elemento del ejército, pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. Hasta ahí llegaría entonces el contenido del examen, ¿ya? Entonces, espero que ya vayan con sus lecturas, que vayan avanzando, y ya les voy a compartir este material, pero este material es únicamente material de apoyo. Ustedes saben que tienen que, ya ahorita ya sus lecturas ya van avanzadas, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen preguntas o todo está bien. Ustedes digan. Gracias, licenciada, por mi parte todo muy claro. Bueno. ¿Nadie más? Bueno, jóvenes, entonces yo lo dejaría ahí. Que tengan muy feliz noche. Muchas gracias, licenciada. Buenas noches. Muchas licenciadas, buenas noches. Buenas noches.